Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Moreno Rodríguez y el día de hoy les vamos a hablar sobre educación y tecnología, un análisis relacional sobre el aporte didáctico de las TIC. Mi equipo está conformado por Ana Karen Salazar Malacara, Sebastián Geraldo Valles y mi compañera Frida Fernanda López Villalba. Me gustaría citar a Omrod 2008, que dice: el rol del sujeto como actor de su aprendizaje y el desarrollo de estrategias y actividades coherentes con esta mirada de la realidad y de la experiencia misma del saber. En el contexto actual educativo, se discute el rol del docente como en la promoción del aprendizaje diferenciado. Se hace álgido el debate sobre las concepciones del aprendizaje como un proceso de reelaboración y significación de los sujetos respecto a la realidad, asumiéndose a sí mismos como actores constructores, deconstructores y significadores de esta. En otras reflexiones se ha desarrollado el planteamiento alrededor de los procesos de cognición, ubicada en contexto y en relación directa con la realidad sociocultural. En este sentido, el saber saber, el saber hacer y el saber ser, al manifestarse mediados por procesos de aprender e instruir, son referidos como elementos de naturaleza eminentemente social. La reflexión sobre la comprensión de la práctica educativa eleva la discusión al plano de las bases pedagógicas y conceptuales de la tecnología educativa, enfatizando la influencia del constructivismo sobre el sistema de estrategias y métodos para su implementación didáctica. En este sentido, se sostiene la necesidad de la interacción social en todos los planos posibles y pedagógicamente adecuados para promover el aprendizaje. Podemos ver que el uso de las TIC podría contribuir ampliamente y de manera decisiva en el proceso de construcción del conocimiento, en la motivación y en las relaciones afectivas que implican la relación sujeto-saber. Es importante la incorporación de métodos pertinentes y estrategias del aprendizaje que tengan una consonancia adecuada con las herramientas y recursos tecnológicos en interacción al ideario cultural y las relaciones interpersonales. En este caso hay tres aspectos muy importantes que no podemos dejar a un lado: la afectividad, emotividad y motivación. La construcción de la sociedad actual y futura como formadora de seres sociales, críticos, activos y propositivos que transformen su entorno y a la vez diferentes expresiones de la cultura y el conocimiento. Las sociedades tienen sus propias tradiciones en las cuales viven. Por último, me gustaría citar a Cooperberg, 2005. Él problematiza sobre la necesidad de una revisión concienzuda y oportuna de las herramientas a implementar, encausadas correctamente, ubicadas en contexto. Esto es muy importante, ya que nosotros como futuros docentes tenemos que saber utilizarlas dependiendo de las necesidades que nuestra aula de clase necesita, con un sentido pedagógico y didáctico, mediado por un sistema coherente de estrategias para su efectivo aprovechamiento. Tenemos que destacar que la tecnología puede ser una herramienta que facilite el aprendizaje, pero también tenemos que tener mucho cuidado en cómo la vamos a utilizar. Se destaca la importancia del uso crítico de las TIC y de la formación en competencias de las tecnologías, asumiendo con rigor el compromiso de la educación. Podemos ver que el uso de las TIC tiene bastantes beneficios, ayuda tanto al aula de clases y también la interacción social, que eso es muy importante, pero también nosotros como docentes no podemos descuidar nuestro compromiso con la educación. Gracias. Soy Sebastián Geraldo Valles y a mí me tocó exponer la metodología. En este apartado se sustenta la forma en cómo se abordó el estudio. El referente metodológico fundamental se marca en el paradigma cualitativo, que según Valenzuela y Flores posee tres grandes enfoques fundamentales, los cuales son el crítico social, constructivista y el dialógico, que no son excluyentes entre sí. De hecho, se presentan una dialéctica constante entre ellos. Usualmente se pueden encontrar investigaciones donde se entrelazan entre todos, pero siempre se va a dar más enfoque a unos que a otros. El investigador en educación, particularmente al desarrollar sus indagaciones y análisis desde esta óptica, se ve implicado en determinadas consideraciones en los planos epistemológico, axiológico,
ontológico y metodológico. El primer aspecto se relaciona con su forma de ver el conocimiento, el segundo con la inmanencia ético-política, el tercero trata su relación con la realidad y el cuarto con la formación de comprender la realidad y significarla. Otro punto importante para una mayor comprensión de la naturaleza de la investigación y de su metodología es necesario generar una contextualización espaciotemporal de la población participante. Sobre los diseños investigativos de tipo cualitativo, Valenzuela y Flores describen 5 tipos según las características de los procesos inherentes que se aplican en los estudios y las problemáticas. Estos son el diseño de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación, acción y diseños constructivistas. En tal sentido, en aras de ser coherente con una perspectiva fenomenológica, se hizo imperioso dar una presentación y categorización de la problemática de investigación con base en el ideario de los actores y teniendo como referente fundamental su posición frente a la interacción entre la virtualidad, el aprendizaje, el uso de herramientas tecnológicas con un sentido didáctico. Lo anterior bajo una instrumentación de completo a la educación presencial y a las diversas estrategias usualmente desarrolladas por los maestros en las aulas de clase, desde una visión constructivista del conocimiento y el aprendizaje, con el propósito de promover las competencias de aprendizaje propias del grado octavo. Asimismo, se instrumentaron objetos de aprendizaje como herramientas para el estudio de la evolución y transformación del territorio nacional y las ideas políticas que disminuyeron esas transformaciones. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre las técnicas e instrumentos de investigación. Mi nombre es Ana Karen y les voy a explicar. Se centran en el objetivo de entender la problemática sustentada desde las lógicas de quienes intervienen a partir de una perspectiva subjetiva e intersubjetiva. Corresponde al tipo de la información, naturaleza de los datos y la problemática con la que se procura trabajar. Se han seleccionado como técnicas la entrevista exploratoria, que fue instrumento para la evaluación, para el diagnóstico. Se preguntó a los educandos sobre cuáles eran las formas en las cuales ellos sentían mayor comodidad y facilidad en su proceso de aprendizaje. Y para ellos se les hicieron 8 preguntas, las cuales fueron: ¿qué relación encuentras entre tecnología y educación en tu proceso de aprendizaje? Se refiere a la relación entre la tecnología y la educación. La segunda pregunta fue: ¿cuáles son los instrumentos, aparatos y recursos tecnológicos que utilizaste en tu proceso de aprendizaje? Aquí se refiere como el teléfono, la computadora, los libros electrónicos, los juegos educativos. La tercera pregunta fue: ¿de qué manera crees que los profesores y los estudiantes de tu colegio podrían aprovechar de mejor manera los artefactos y recursos tecnológicos? Aquí se refiere a las categorías de enseñanza. La cuarta pregunta fue: ¿qué propuesta planteas para superar las dificultades y mejorar las herramientas o recursos tecnológicos que utilizaste? Aquí fueron las categorías finalidades y estrategias de enseñanza. La 5 fue: describe cuáles fueron los principales aprendizajes que construiste al desarrollar el trabajo con los objetos de aprendizaje que empleaste en la clase de hoy. Aquí también se refiere a las finales, a las estrategias didácticas, estrategias de enseñanza. La sexta fue: realizar objetos de aprendizaje similares a este en distintos temas y competencias. ¿Podrían ayudarte a mejorar tu aprendizaje? Sí, no, ¿por qué? La pregunta 7 fue: ¿qué cosas positivas, fortalezas y aspectos interesantes resaltas de los recursos y herramientas que utilizaste en la clase de hoy? Todo esto tiene que ver obviamente con la tecnología. La pregunta 8 fue: ¿qué dificultades tuviste durante la aplicación de las herramientas tecnológicas y recursos? Aquí también se refiere a las finalidades y estrategias de enseñanza de las didácticas de las TICs. Y para estos resultados, mi compañera Frida, que en unos momentos les va a explicar
cuáles fueron los resultados. Muchas gracias. En este contexto, se desarrolló la discusión acerca de la pertinencia de instrumentar la tecnología con fines educativos como insumo didáctico, en el marco de una asignatura específica, en este caso las ciencias sociales. Inicialmente, los estudiantes reflexionaron sobre la potencialidad que tiene el uso de la tecnología en su formación, en el proceso formativo y qué implicaciones tenía para ellos esto con miras a generar una propuesta coherente con las necesidades del contexto. Hallazgos. Este proceso produjo como resultado el hallazgo de las siguientes categorías de análisis: instrumentos tecnológicos más relevantes a criterio de los estudiantes, sentido didáctico pedagógico. En estos hallazgos tomamos que se tomaron en cuenta las computadoras, la internet, proyectores y televisión, iPad y iPod, teniendo como referentes estos de los instrumentos tecnológicos más relevantes. En el sentido didáctico pedagógico de la herramienta tecnológica, tenemos que en el caso de las computadoras son una complementación ideal de los archivos multimedia que se puedan utilizar, en este caso películas, entre otros. El iPod y iPad son recursos menos recurrentes, pero también puede ser el caso de su utilidad. En el caso de la potencialidad de todos estos instrumentos tecnológicos, en el caso del iPad y el iPod es un aprendizaje móvil y potencializa también en este caso los recursos, que es otro tipo de recurso al fin y al cabo.